Hola hermanos, bienvenidos a su canal Reflexionando con la Palabra de Dios, pidiéndole a nuestro Dios Padre que nos dé sabiduría e inteligencia, pidiéndole que nos dé salud y fuerzas, pidiéndole que nos haga ser obedientes hacia lo que Él nos pide por medio de su palabra, para que por medio de esta obediencia nosotros el día de mañana podamos estar frente a la presencia de Él por medio de nuestro Señor Jesucristo. Que la sabiduría y la inteligencia nos sirvan para analizar, entender y comprender lo que hoy Dios nos va a decir por medio de su palabra. Que la salud y las fuerzas nos sirvan para que podamos caminar día tras día hacia la presencia de Él por medio de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, vamos a leer la palabra de Dios de la Biblia, del libro de Santiago, el capítulo 1. De Santiago, esclavo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están esparcidas por todas partes. Saludos. Hermanos míos, cuando se encuentren con diversas pruebas, considérenlo un motivo de felicidad absoluta, porque saben que su fe de calidad probada produce aguante. Pero dejen que el aguante complete su obra para que ustedes sean completos y sanos en todos los sentidos, y no les falte nada. Así que, si a alguno de ustedes le falta sabiduría, que se la pida constantemente a Dios y la recibirá, porque Él da generosamente a todos y sin reproche, pero que siga pidiendo con fe, sin dudar nada, porque el que duda es como una ola del mar impulsada por el viento y llevada de un lado a otro. De hecho, esa persona no debería pensar que va a recibir algo de Yahvé. Es alguien indeciso, inconstante en todos sus caminos, porque el hermano humilde se alegre por haber sido ensalzado, y el rico por haber sido humillado, pues el rico desaparecerá como una flor del campo, porque el sol sale y marchita la planta con su calor abrasador. Entonces la flor cae y su belleza exterior muere. Del mismo modo desaparecerá el rico mientras viva su vida. Feliz el hombre que sigue aguantando durante la prueba, porque cuando sea aprobado, recibirá la corona de la vida que Yahvé les prometió a los que continúan amándolo. Que nadie diga durante una prueba, Dios me está probando, porque con cosas malas nadie puede probar a Dios ni Él prueba a nadie. Más bien, cada uno es probado al ser atraído y seducido por su propio deseo. Entonces, cuando el deseo se ha vuelto fértil, da a luz el pecado, y el pecado, cuando se ha cometido, da a luz la muerte. No se engañen, mis queridos hermanos. Todos los regalos buenos y todos los dones perfectos vienen de arriba, descienden del Padre de las luces celestes. Él no varía ni cambia, como si cambian las sombras. Fue su voluntad hacernos nacer mediante la palabra de la verdad, a fin de que seamos unas primicias de sus criaturas. Quiero que sepan, mis queridos hermanos, que todos deben ser rápidos para escuchar,
pero lentos para hablar, y lentos para la ira, porque la ira del hombre no produce la justicia de Dios. Por lo tanto, quítense toda suciedad y todo rastro de maldad, y acepten con apacibilidad que la palabra que puede salvarlos eche raíces en ustedes. Sin embargo, pongan en práctica la palabra y no se limiten a oírla, engañándose a sí mismos con razonamientos falsos. Porque si alguno oye la palabra, pero no la pone en práctica, se parece al hombre que mira su cara en un espejo. Se mira y, cuando se va, de inmediato olvida qué clase de persona es. Pero el que mira con cuidado la ley perfecta que pertenece a la libertad y persiste en ella, no la oye y se olvida, sino que hace la obra, y él será feliz en lo que haga. Si alguien piensa que adorar a Dios, pero no mantiene bajo control su lengua, está engañando a su propio corazón, y su adoración no sirve de nada desde el punto de vista de nuestro Dios y Padre. La forma de adoración pura y sin contaminar es esta: cuidar de los huérfanos y de las viudas en sus dificultades y mantenerse sin mancha del mundo. Hermanos, acabamos de escuchar la palabra de Dios. De la lectura que hoy hemos escuchado, ¿qué es lo que hoy Dios nos quiere decir y nos quiere hablar? Hoy Dios nos habla de varias cosas. Nos habla de las dificultades que pasamos en nuestra vida, de las dificultades y problemas que cada uno en nuestra vida pasamos. Hoy Dios nos habla de eso y nos dice que tenemos que ser pacientes y soportar las dificultades y problemas que tengamos en nuestra vida, que no nos desesperemos, sino que tengamos paciencia en el momento que estemos pasando por alguna dificultad y algún problema en nuestra vida. También nos habla y nos menciona respecto a la sabiduría, y también nos habla de la fe. Dios nos dice a nosotros que si nosotros nos hace falta sabiduría para poder entender y comprender lo que Dios nos dice por medio de su palabra, y si nos falta sabiduría para poder resolver esos problemas y dificultades que pasamos en nuestra vida, Dios nos dice que se la pidamos a Él, y que Él con generosidad nos dará la sabiduría que cada uno necesitamos para poder salir adelante con cada dificultad y con cada problema que tengamos en nuestra vida. ¿Por qué, hermanos? Porque todos los seres humanos,
todos en general, tenemos problemas y dificultades en nuestra vida. Y en veces nos falta la sabiduría o la inteligencia para poder resolver esas dificultades y esos problemas. En veces se nos cierra tanto la cabeza de que son muchos los problemas y las dificultades que tenemos, que no sabemos qué hacer y no hallamos la manera de cómo poder salir adelante. Y eso es porque nos falta sabiduría. Pero nos falta la sabiduría que Dios da al ser humano, o sea, que Dios nos da. Porque la sabiduría de nosotros, la sabiduría del hombre, es una sabiduría minuciosa y muchas veces no es suficiente con la sabiduría humana que tenemos para resolver las dificultades y problemas. Y necesitamos de la sabiduría de nuestro Padre y Dios Yahvé para poder salir adelante y poder así resolver todos los problemas y dificultades que vayamos teniendo en nuestra vida. Y digo en nuestra vida, hermanos, porque en la vida de cada uno de nosotros vamos a pasar por muchas y muchas dificultades y muchos problemas. Entonces necesitamos de la sabiduría de Dios. Y hoy Dios nos dice que se la pidamos a Él y que Él con toda generosidad nos la da. Pero también nos dice que se la tenemos que pedir con fe. Con fe, creyendo en que Dios nos dará la sabiduría que necesitamos cada uno de nosotros para poder salir adelante. Esa es la fe. La fe es creer que realmente Dios nos va a dar la sabiduría que cada uno necesitamos, cada uno de nosotros, hermanos. Por eso nos dice que la tenemos que pedir con fe. Pero dejemos que la palabra nos lo vaya relatando poco a poco. Dice la palabra de Dios: así que si a alguno de ustedes le falta sabiduría, si a alguno de ustedes les falta sabiduría, que se la pida constantemente ¿a quién? A Dios. Aquí hay algo muy importante. ¿A quién le tenemos que pedir la sabiduría, hermanos? La palabra de Dios es muy clara y dice que se la pida constantemente a Dios. Hay que pedirle a Dios que nos dé la sabiduría necesaria para poder salir adelante en nuestra vida, tanto con los problemas y las dificultades que vayamos teniendo cada uno en nuestra vida, hermanos. Porque muchas veces la sabiduría humana no es suficiente para poder resolver los problemas que uno tiene en su vida. Por eso es necesario acudir a quien, aquel que realmente tiene la sabiduría para poder ayudarnos a resolver nuestros problemas y dificultades. ¿Y quién es? Es nuestro Padre y Dios Yahvé. Por eso dice la palabra: así que si a alguno de ustedes le falta sabiduría, que se la pida a Dios constantemente y la recibirá. Si se la pedimos constantemente, pero se la pedimos con mucha fe, Dios nos va a dar la sabiduría que cada uno de nosotros necesitamos, hermanos. Porque sigue diciendo la palabra: porque Él la da generosamente a todos y sin reproche. A todos aquel que se la pida con fe, Dios se la dará y sin reproches, hermanos. Y sigue diciendo: pero que siga pidiendo con fe. Fíjate bien,
que siga pidiendo con fe. Hay que pedirle a Dios sabiduría, que nos dé sabiduría. Pero hay que pedírsela con fe. Porque con fe, la fe es la que nos hace creer que realmente Dios tiene la sabiduría para ayudarnos a salir adelante. Y claro que Dios la tiene, hermanos. Dios tiene la sabiduría para ayudarnos. Y Dios tiene el poder de darnos esa sabiduría a cada uno de nosotros. Siempre y cuando se la pidamos constantemente y con fe. Acuérdate, con fe. Porque sigue despidiendo la palabra. Pero que siga pidiendo con fe, sin dudar nada, sin dudar. Porque el que duda es como la ola del mar, impulsada por el viento y llevada de un lado a otro. El que duda, el que pide dudando si realmente Dios tiene la sabiduría para ayudarnos. Ese que pide dudando que si realmente Dios tiene la sabiduría para ayudarnos, ese, dice la palabra de Dios, que es como las olas del mar, impulsado de un lado para otro. ¿Por qué? Porque no tiene fe. Y el que no tiene fe, no cree realmente que Dios tiene el poder y que tiene la sabiduría para ayudarnos. Por eso dice la palabra de Dios, el que duda. En la actualidad en la que nos encontramos, hermanos, hay muchas personas que piden a Dios, pero que lo piden dudando. Y así no funciona la cosa. Cuando una persona pide a Dios la ayuda de cualquier cosa, pero lo pide dudando. Dudando es decir, ¿y de veras Dios me ayudará? ¿De veras Dios podrá ayudarme en lo que le estoy pidiendo? Ahí ya está mal, porque está dudando. Está dudando de aquel que realmente tiene el poder para ayudarnos. Entonces, si está dudando, ¿cómo va a ser posible que pueda recibir la ayuda? Si duda, no se puede. Por eso es muy clara la palabra cuando dice, pero que siga pidiendo con fe sin dudar nada. Fíjate bien, que siga pidiendo con fe. La fe es que nos hace creer que realmente Dios tiene la sabiduría necesaria para ayudarnos a salir adelante. Y que Dios nos va a dar la sabiduría que cada uno de nosotros necesitamos, pero por medio de la fe. Por eso dice, pidan con fe, sin dudar en nada. Porque el que duda, el que pide, pero no tiene fe, y duda de lo que realmente Dios puede hacer, dice la palabra de Dios, es como una ola del mar, impulsada por el viento y llevada de un lado a otro. De hecho, esa persona no debería pensar que va a recibir algo de Yahvé, porque no lo va a recibir. Aquella persona que duda de lo que realmente es Dios, no va a poder recibir ninguna ayuda de Dios, porque duda, porque no cree, porque no tiene fe. Por eso es muy importante, y dice la palabra de Dios, que se la pida constantemente a Dios la sabiduría, y la recibirá, pero que siga pidiendo que con fe, sin dudar en nada, amigos. Pedirla con fe, hermanos. Y sigue diciendo la palabra. Es alguien indeciso, inconstante en todos sus caminos. El que duda es alguien indeciso, hermanos.
es alguien que no tiene fe y que no cree. Es una persona indecisa. Y las personas indecisas, hermanos, no pueden caminar. Y hay muchas personas en este mundo que son indecisas. Indecisas son las personas que no tienen decisión personal para actuar y hacer las cosas. Esas son las personas que son indecisas. Y esas personas, como no tienen decisión para actuar y hacer las cosas, sino que están, dice la palabra de Dios, que están indecisos. Indecisos es, ¿lo hago o no lo hago? ¿Lo hago o no lo hago? Y así se la pasan toda la vida y nunca hacen nada. Hay personas que así son, hermanos, y así viven su vida. Quiero hacer esto, pero si lo hago y luego esto y luego aquello, no, mejor no lo hago. A ver, no, pero sí. No, pero mejor no. Mejor me estoy como estoy. Son personas indecisas desde su vida. Por eso la palabra de Dios es muy clara. Dice, pidan con fe sin dudar. Porque la persona que duda, dice la palabra de Dios, que la persona que duda es una persona indecisa. Una persona indecisa es aquella persona que no tiene el poder para actuar y hacer las cosas, sino que toda su vida se la pasa indeciso, pensando en si lo hago o no lo hago, si lo hago o no lo hago, si lo hago y no lo hago. Y así viven toda su vida y nunca hacen nada, por esa indecisión que tienen. Entonces, hermanos, ustedes no sean indecisos. Ustedes pidan con fe sin dudar. Pidan con fe y sin dudar, sabiendo que Dios nos va a dar la sabiduría que cada uno de nosotros necesitamos, hermanos. Y sigue diciendo la palabra de Dios. Pero que el hermano humilde se alegre por haber sido ensalzado, y el rico por haber sido humillado. Pues el rico desaparecerá como una flor del campo, porque el sol sale y marchita la planta con su calor abrasador. Entonces la flor cae y su belleza exterior muere. Del mismo modo desaparece el rico mientras vive su vida. Feliz el hombre que sigue aguantando durante la prueba. Feliz el hombre que sigue aguantando durante la prueba. Feliz el hombre que no se desespera en la prueba, cuando tiene un problema, una dificultad. Feliz el hombre que no se desespera y no pierde la cabeza. Feliz ese hombre, porque también hay, hermanos, muchas personas que cuando están en los problemas y dificultades pierden la cabeza y no saben qué hacer. Y cuando una persona pierde la cabeza y no sabe qué hacer, se desespera, se atormenta. ¿Por qué? Porque su cabeza no encuentra el razonamiento para poder resolver el problema o la dificultad. Por eso es importante que le pidamos a nuestro Padre Dios Yahvé que nos dé la sabiduría que necesitamos para que no perdamos el control y la cabeza, sino que tengamos la sabiduría necesaria que Dios nos dé y la paciencia para poder resolver las cosas. Y así como dice la palabra de Dios, feliz el hombre que sigue aguantando durante la prueba y que no pierde la cabeza, porque cuando se ha probado, recibirá, dice la palabra de Dios, que la corona de la vida que Yahvé les prometió
a los que continúan aguantando. A los que continúan aguantando. A los que no pierden la cabeza frente al problema ni la dificultad, sino que al contrario, con la sabiduría que Dios nos da, resolvemos el problema y salimos adelante. Y sigue siendo la palabra de Dios. Que nadie diga durante una prueba, Dios me ha probado. Esto es muy importante, hermanos. Esto es muy importante lo que hoy Dios nos está diciendo. Cuando estamos en una dificultad o en algún problema, muchas veces decimos que Dios nos está probando por el problema o la dificultad. Y queremos meter a Dios en nuestros problemas, diciendo que Dios nos está probando. Y hay mucha gente que al contrario, dice que Dios lo está castigando por tantos problemas que tiene. Hay muchas personas que dicen, no, es que Dios me está castigando o no me quiere, porque son problemas tras problemas en nuestra vida. Y hoy Dios nos lo aclara y nos dice claramente, nos dice que nadie diga durante la prueba o durante el problema, Dios me está probando. No. Dios a nadie prueba ni a nadie castiga. Nosotros mismos nos castigamos con nuestros actos, hermanos, con lo que hacemos en nuestra vida. Entonces, Dios dice que nunca digas que Dios te está castigando porque tienes algún problema o alguna dificultad o algo. No. Nosotros mismos somos los que nos estamos castigando. Nosotros mismos en nuestra manera de actuar en nuestra vida, hermanos. Pero no es Dios. ¿Por qué? Porque hay gente que le echa la culpa a Dios de lo que le está pasando, cuando Dios no tiene nada que ver. Al contrario, Dios quiere ayudarnos en todo en nuestra vida, pero muchas veces por nuestros actos que hacemos, nos metemos en muchos problemas y dificultades por nuestros propios actos, no porque Dios nos esté castigando. Que quede bien claro eso, hermanos, porque es muy fácil echarle la culpa a Dios o a otra persona, y eso no es correcto. No es correcto que tú evadas el problema o la responsabilidad de tus actos echándole la culpa ya sea a Dios o a otra persona. No, eso no se vale, hermanos. Cada uno de nosotros somos responsables de nuestros actos que hacemos en nuestra vida. Entonces, como responsables, tenemos que actuar con esa misma responsabilidad. Claro, pidiéndole la ayuda a Dios. Es muy diferente pedirle la ayuda a Dios actuando con responsabilidad de nuestros actos a echarle la culpa a Dios o a alguien. No, hermanos. Quítate eso de la cabeza si tú eres de las personas que piensas así. Que por culpa o porque Dios me está castigando o por culpa de aquel estoy pasando por esto y Él es el responsable de lo que estoy pasando o Dios me está castigando. No evadas tu responsabilidad de tus actos de tu vida. No los evadas, hermano. No. Sé responsable con los actos que tú has hecho en tu vida. Sé responsable enfrentándolos tú mismo sin echarle la culpa a nadie. Y claro, pidiéndole la ayuda a quién, aquel que tiene el poder para ayudarnos, que es nuestro Padre Dios Yahvé. Que es muy diferente pedirle ayuda
pero no echarle la culpa. Por eso dice la palabra de Dios, que nadie diga durante una prueba, Dios me está probando o Dios me está castigando. Porque con cosas malas nadie puede probar a Dios, ni Él puede probar a nadie. ¿Te fijas? Entonces, hermanos, si tú eres de esas personas que evades la responsabilidad de tus actos de tu vida y que los actos de tu vida te han ocasionado problemas y dificultades y eres de los que los evades echándole la culpa a todo el mundo o diciendo que Dios te está castigando, que hasta Él echa la culpa por lo que está pasando, no, hermanos. Hay que ser responsables uno mismo de sus propios actos y enfrentarlos con responsabilidad uno mismo. Claro, pidiéndole la ayuda a nuestro Padre Dios Yahvé para que nos ayude a resolverlos por medio de que nos dé sabiduría, que es muy diferente. Y sigue diciendo la palabra de Dios. Dice, fíjate bien, dice, más bien cada uno es probado o castigado al ser atraído por su propio deseo. ¿Te fijas? Cada uno de nosotros es probado o es castigado uno mismo. ¿Por qué? Dice la palabra de Dios. Porque ha traído el deseo de su propio cuerpo. Uno mismo se prueba y uno mismo se castiga por lo que uno tiene dentro, el deseo. Porque fíjate, sigue diciendo la palabra de Dios. Más bien que cada uno es probado al ser atraído y seducido por su propio deseo. Entonces, cuando el deseo se ha vuelto fértil, da a luz el pecado. Cuando el deseo se ha vuelto fértil, dice que la palabra de Dios que da ¿qué? Luz al pecado. Cuando tú en tu mente y en tu corazón tienes el deseo de hacer algo y lo llevas al acto, y a consecuencia de eso, ¿qué? Vienen los problemas y las dificultades que uno mismo se provoca por sus propios actos de su vida. Entonces, uno tiene que ser responsable de sus propios actos, hermanos. Uno tiene que ser responsable de lo que tú hagas en tu vida. No le eches la culpa a nadie y mucho menos a Dios. Da a luz el pecado y el pecado, cuando se ha cometido, da luz a la muerte. ¿Qué es lo que ocasiona el pecado? La muerte de nosotros. Entonces, que nos quede bien claro. Uno es responsable de los actos que uno hace en su vida. Tú mismo eres responsable. No le eches la culpa a nadie. Mejor actúa como responsable de lo que hiciste y pídele la ayuda a Dios para que por medio de Dios resuelvas cualquier problema y dificultad en tu vida, hermanos. Y sigue diciendo la palabra de Dios. No se engañen, mis queridos hermanos. Todos los regalos buenos y todos los dones perfectos vienen de arriba. Descienden del Padre de la luz celestes. Él no varía ni cambia como si cambiaran las sombras. Dios
no varía ni cambia. Dios es el mismo, de ayer, del pasado, y va a ser el mismo en el futuro. Dios no cambia. Los que cambiamos somos nosotros. Nosotros sí cambiamos, hermanos. Sí, el ser humano sí cambia. Todo el tiempo de su vida cambia. Y esos cambios que uno en vez de hacer en su vida son cambios que perjudican tu propia vida, y es cuando vienen los problemas. Y digo que son los actos que tú haces en tu vida. Sí, hermano. Uno es el que cambia. Dios no cambia. Dios es el mismo y seguirá siendo el mismo por siempre y para siempre y eternamente. Pero nosotros, los seres humanos, no somos los mismos. Nosotros cambiamos. Y en veces esos cambios que damos nos producen tanto daño que nos ocasionan muchos problemas. Y te voy a poner un ejemplo para que entiendas cómo es que nosotros sí cambiamos. Vamos empezando por un niño. La vida de un niño. Un niño cuando llega ya a la adolescencia cambia. Ya deja de ser ese niño y cambia a la adolescencia. Y en ese cambio de la adolescencia, que se quieren comer al mundo y que quieren ser los reyes y todo eso, les trae muchos problemas y dificultades en su vida. Y luego cambian a la madurez y también. Y así vamos cambiando. Nosotros sí cambiamos, Dios no cambia, Dios es el mismo, hermano. Desgraciadamente, en los cambios que damos en nuestra vida, en veces nos ocasionan muchos problemas. Pero tenemos que ser responsables de los actos de nuestra vida, sin echarle la culpa a nadie. Porque nadie tiene la culpa de lo que te pasa en tu vida, sino solo tú, hermano. Que te quede bien claro. Nadie tiene la culpa. Nadie. Solo tú eres culpable. Entonces no le eches la culpa a nadie. Sé responsable de lo que tú haces y actúa con responsabilidad, pidiéndole la ayuda a quién, a nuestro Padre y Dios Yahvé. Por eso es que dice la palabra de Dios, que Dios no cambia, Dios es el mismo. Los que cambiamos somos nosotros, los seres humanos, que eso nos quede bien claro. Dios seguirá siendo el mismo hoy, mañana y siempre y por los siglos de los siglos y eternamente. Nosotros no, nosotros vamos cambiando en nuestra vida. Pero como te digo, en veces esos cambios que damos en nuestra vida nos ocasionan muchos problemas. Y ahí es cuando tenemos que pedirle la ayuda a nuestro Padre Dios Yahvé para que nos dé la sabiduría necesaria para poder resolver esos problemas que nosotros mismos nos ocasionamos, nadie más que nosotros mismos. Entonces sigue diciendo la palabra de Dios. Fue su voluntad hacernos nacer mediante la palabra de la verdad, a fin de que seamos unas primicias de sus criaturas. Fue su voluntad, la voluntad de Dios, hacernos nacer mediante la palabra de la verdad, mediante la palabra de Dios. Dios nos hace renacer. ¿Por qué? Porque por medio de la palabra de Dios vamos cambiando nuestra vida, nuestras actitudes, nuestra forma de ser, y entonces es como si estuviéramos volviendo a nacer, hermanos. Por eso dice que fue la voluntad hacernos nacer mediante la palabra de la verdad. Quiero que sepan, mis queridos hermanos, que todos deben ser rápidos para escuchar. Todos tenemos que ser rápidos para escuchar, dice la palabra de Dios, pero lentos para hablar. ¿Te fijas? Rápidos para escuchar, pero lentos para hablar.
¿Por qué? Porque tenemos que ser rápidos para escuchar lo que la gente nos dice. Y antes de hablar tenemos que analizar y reflexionar lo que nos dijeron para después poder hablar. Por eso dice la palabra de Dios que tenemos que ser rápidos para escuchar, pero lentos para hablar. Lentos para hablar, ¿por qué? Porque tenemos que analizar lo que la gente nos ha dicho, para así poder después hablar y poder responder lo que hemos escuchado, pero ya habiéndolo analizado. Porque si escuchamos rápido y respondemos rápido, en veces nuestra manera de responder rápido, en vez de arreglar las cosas, las empeoramos, porque no las analizamos, sino que como las oímos, las respondemos rápido. Y en veces por responder rápido y no analizar lo que hemos escuchado, hacemos los problemas más grandes de lo que son. Y entonces viene lo que dice la palabra de Dios. Rápidos para echar, pero lentos para hablar, y lentos para la ira. Porque cuando tú escuchas rápido y respondes rápido, hace los problemas más grandes y se viene la ira. ¿Y qué es lo que ocasiona la ira? Dice la palabra de Dios que la ira lo que ocasiona son problemas y dificultades. Porque la ira del hombre, dice que la palabra de Dios, que no produce la justicia de Dios. La ira del hombre no produce justicia, sino que produce problemas. Y Dios no quiere, fíjate bien más, que tú produzcas o provoques problemas en tu vida. Dios no quiere eso. Por eso te pide Dios que escuches, que seas rápido para escuchar, pero lento para hablar. ¿Por qué? Porque hay que escuchar primero, analizar lo que nos dijeron y después hablar. Pero ya hablar razonablemente lo que vamos a decir. ¿Para qué? Así podamos arreglar las cosas en vez de empeorarlas, hermanos. Y sigue siendo la palabra de Dios. Por lo tanto, quítense toda suciedad y todo rostro de maldad, y acepten con apacibilidad que la palabra que puede salvarlos eche raíces en ustedes. Por lo tanto, quítense todo rostro de maldad. Quitémonos todo rostro de maldad. O sea, que no tengamos dos caras, en pocas palabras. Porque hay gente que tiene 2 o 3 o 4 hasta 5 caras, hermanos. ¿Sí? Hay gente que pone una cara delante de ti. Está frente a ti y te pone una cara de amabilidad, de amistad, de paz, de amor. Pero se va y pone una cara con otra persona que, híjoles, te come y te devora. Esas son las gentes hipócritas. Y hay mucha gente hipócrita en este mundo. Y Dios no quiere que tú y yo seamos de esa gente. Dios no quiere que ahorita tengamos una cara y después tengamos otra cara, como la gente hipócrita lo tiene. Y como te expliqué ahorita, gente hipócrita que enfrente de ti pone una cara de amabilidad, de paz y de amor. Se va y da la vuelta y con otra persona te pone la cara de maldad, hablando y diciendo cada cosa de ti, que es hijo de su madre. Esa es la gente hipócrita. Por eso dice la palabra de Dios. Sin embargo, dice la palabra de Dios, por lo tanto, quítense toda suciedad y todo rostro de maldad. O sea, no seas hipócrita, hermano. No tengas una cara ahorita y a la vuelta tengas otra cara. No. Que tu cara sea siempre de amabilidad ante todas las personas. Eso también es lo que hoy nos pide Dios. Que no seamos de esa gente hipócrita que tiene 1, 2 o 3 o 4 caras. No. Tu cara tiene que ser siempre la misma de amabilidad, hermano, ante todas las personas. Y sigue diciendo la palabra de Dios. Por lo tanto, quítense toda suciedad y todo rostro de maldad,
y acepten con apacibilidad que la palabra que puede salvarlos eche raíz en ustedes. Aceptemos la palabra de Dios con apacibilidad, con amabilidad, y que esa palabra de Dios eche raíces dentro de nosotros, para que podamos actuar de acuerdo a como Dios quiere que tú y yo actuemos en nuestra vida, hermanos. Y sigue diciendo la palabra de Dios. Sin embargo, pongan en práctica la palabra. ¿Te fijas? Esa es la invitación que yo te hago en cada video, de que escuchemos atentamente la palabra, de que la metamos en nuestro corazón, pero sobre todo que la pongamos en práctica. Y hoy Dios nos lo vuelve a decir. Palabra de Dios, no palabra mía. Sin embargo, pongan en práctica la palabra y no se limiten nomás a oírla, engañándose a sí mismos con razonamientos falsos. ¿Te fijas? No se limiten nomás a oírla, porque una gente que nomás oye la palabra de Dios, la oye, la oye, la oye, la oye, la oye, pero no la pone en práctica en su vida, no sirve de nada. No sirve. Porque al ponerla en práctica, es como siempre te explico. Primeramente, estamos obedeciendo a lo que Dios nos está pidiendo cuando ponemos en práctica la palabra en tu vida. Porque lo más importante para todos nosotros es obedecer a Dios. Y hoy Dios nos lo dice. Y no se limiten nomás a oírla. ¿Por qué? Porque se están engañando a ustedes mismos con razonamientos falsos. No nomás se trata de escuchar la palabra de Dios, hermanos. Si tú piensas que con escuchar la palabra de Dios es suficiente para tu vida, no, hermano, estás equivocado. Sí es bueno que escuches la palabra de Dios, claro que es buenísimo. Es lo principal escuchar la palabra de Dios, pero también es ponerla en práctica en la vida de uno, porque entonces ahí estamos dando frutos de lo que Dios nos está diciendo y estamos siendo ¿qué? Obedientes a lo que Dios nos pide en nuestra vida. Porque si alguno oye la palabra pero no la pone en práctica, fíjate bien, pero no la pone en práctica. Si alguno escucha la palabra pero no la pone en práctica, es la palabra de Dios, se parece al hombre que se mira su cara al espejo. Se mira y cuando se va, de inmediato olvida qué clase de persona es. Así es el hombre o la persona que nomás escucha la palabra y no la pone en práctica. Son las personas que dice la palabra de Dios que se ven su cara en un espejo y cuando se retiran del espejo ya no se acuerdan ni cómo son. Y sigue diciendo la palabra de Dios. Pero el que mira con cuidado la ley perfecta, la palabra de Dios, que pertenece a la libertad de ustedes. La palabra de Dios pertenece a la libertad. Y sí, porque por medio de la palabra de Dios nosotros nos vamos liberando, hermanos. Vamos siendo libres. ¿Por qué? ¿Por qué nos vamos liberando? Porque vamos cambiando nuestra vida por medio de la palabra de Dios. Por eso dice la palabra de Dios. Pero el que mira con cuidado la ley perfecta que pertenece a la libertad y persiste en ella, no nomás oyéndola y se olvida, sino que hace la obra y él será feliz en lo que haga. La palabra de Dios. La palabra de Dios nos va liberando de nuestra suciedad que traemos. Nos va liberando de la esclavitud del pecado. ¿Por qué? Porque Pablo mismo lo dijo. El pecado hace esclavo al hombre. Todo el que peca es esclavo del pecado. Y por medio de la palabra nosotros nos vamos liberando del pecado. Entonces, por eso dice la palabra de Dios.
Pero el que mira con cuidado la ley y la palabra perfecta que pertenece a la libertad de ustedes y persiste en ella, que no nomás la oye y después se le olvida, sino que hace la obra y él será feliz en lo que haga. Si alguien piensa que adora a Dios, dice, pero no mantiene bajo control su lengua, está engañando a su propio corazón. Si tú dices que adoras a Dios, pero con tu lengua ofendes, insultas y maltratas al prójimo, a las personas, pero dices que adoras a Dios, te estás engañando, hermanos. Porque alguien que adora a Dios no puede insultar o maltratar al prójimo o a la persona. Al contrario, alguien que realmente adora a Dios, de sus labios salen la bendición para aquella persona por medio de Dios. Que Dios te bendiga, hermano. Que Dios te proteja, hermano. Que Dios te sane de tu enfermedad, hermano. Esas son las palabras que salen del que de veras adora a Dios. Por eso dice la palabra de Dios. Si alguien piensa que adora a Dios, pero no mantiene bajo control su lengua, está engañando a su propio corazón y su adoración no sirve de nada. Desde el punto de vista de nuestro Dios y Padre, la forma de adoración pura y sin contaminar es esta: cuidar de los huérfanos y de las viudas en sus dificultades y mantenerse sin mancha en el mundo. Bien, mis hermanos, yo me despido de su canal reflexionando con la palabra de Dios, no sin antes haciéndoles la cordial invitación que siempre les hago, que escuchemos atentamente la palabra de Dios, que la cojamos en nuestras manos y la metamos en nuestro corazón, pero sobre todo que la pongamos en práctica en nuestra vida, hermanos. Bien, mis hermanos, me despido haciendo una oración al único y Dios verdadero que existe, que es mi Padre y Dios Yahvé. Papito hermoso y Dios verdadero, al que yo adoro y al que quiero servir por siempre y para siempre. Señor, Dios, Papito, gracias por la salud que me das día tras día. Gracias por la sabiduría que me das para yo poder resolver los problemas de mi vida. Gracias te doy por el techo. Gracias te doy por los alimentos. Pero sobre todo, gracias porque tú existes. Oh Padre amoroso, Dios y verdadero. Papito, quiero pedirte humildemente, Señor, por todos tus hijos que nos encontramos en este mundo, para que tú nos cuides y nos protejas de las garras de Satanás y no permitas que caigamos en sus garras y nos destrocen, sino que al contrario, que quede reprendido Satanás por tu poderoso y majestuoso nombre, por el poderoso y majestuoso nombre de nuestro Señor Jesucristo y por el poderoso y majestuoso nombre del Espíritu Santo. Te lo pido por tu Hijo amado Señor Jesucristo. Amén. También queremos alabarte y glorificarte como solo tú te lo mereces, oh Padre amoroso, Dios y verdadero Yahvé. Porque solo tú eres digno de ser alabado y glorificado. Y nosotros hoy queremos alabarte con esta alabanza, reconociendo que tú eres el Dios verdadero, el Señor de señores, y el único Dios que tiene el poder de dar vida.
También queremos por medio de esta alabanza agradecerte todo lo que nos das, porque sabemos y reconocemos que lo que somos y lo que tenemos te lo debemos solamente a ti, oh Padre amoroso, Dios y verdadero Yahvé. La piedra sellaba la esperanza y la paz, pero el Rey de la Gloria no se quedó allí. Al tercer día santo volvió a latir y la tierra tembló y el cielo cantó y el mundo vio que Cristo venció. Él resucitó, Él resucitó. La tumba vacía lo declaró. Él resucitó, Él resucitó. La muerte vencida quedó ante Dios. Él resucitó, hay vida y esperanza y salvación. Él resucitó, Jesús para siempre vive hoy. Lo que parecía el final solo era el comienzo. Lo que parecía derrota ya estaba siendo transformado en victoria. Porque cuando Dios habla, ni la tumba puede detener su promesa. Cada herida revela su fidelidad, cada clavo anuncia su inmensa bondad y la sangre derramada en aquella cruz hoy nos abre el camino, nos devuelve la luz. Ya no reina la culpa, ya no manda el temor, hay un Cristo viviente sanando el dolor y el que llegue cansado, herido, sin voz, hoy puede levantarse por el poder de Dios y la tierra tembló. Y el cielo cantó, y el mundo vio que Cristo venció. Él resucitó, Él resucitó. La tumba vacía lo declaró. Él resucitó, Él resucitó. La muerte vencida quedó ante Dios. Él resucitó, hay vida y esperanza y salvación. Él resucitó, Jesús para siempre vive hoy. Vive, vive, Cristo vive, reina, reina, Cristo reina. Gloria, gloria a Jesucristo, santo, santo, ha resucitado. Hoy no celebramos un recuerdo, celebramos una verdad viva. Jesús no está en la cruz, Jesús no está en la tumba, Jesús está vivo y porque Él vive, la esperanza también vive en ti. Él resucitó, Él resucitó.
No se olviden que los amo con todo mi corazón. Cuídense donde quiera que anden. Acójanse del brazo poderoso de mi Padre Dios Yahvé. Acójanse del brazo poderoso de mi Padre Dios Yahvé, del manto sagrado de nuestro Señor Jesucristo. Y que la fuerza del Espíritu Santo nos acompañe por siempre y para siempre y eternamente. Amén.